Abril de 1241, oeste de Polonia. La mayor máquina militar que el mundo había visto estaba a punto de enfrentarse con lo más selecto de la caballería europea. Lo que ocurrió durante los 3 días siguientes destrozaría el mito de la invencibilidad europea y dejaría una cicatriz en la memoria colectiva de la cristiandad que perduraría durante siglos. Los mongoles habían llegado. Para entender la magnitud de esta catástrofe, primero debemos comprender quiénes eran los mongoles. No eran la horda bárbara que los cronistas europeos describirían más tarde. Eran los herederos del sistema militar revolucionario de Gengis Khan, una fuerza que había conquistado desde el Océano Pacífico hasta las fronteras de Europa en solo 2 generaciones. Cada guerrero mongol sabía montar antes incluso de aprender a caminar correctamente. Podía disparar un arco con precisión mortal a todo galope. Podía sobrevivir durante semanas con leche de yegua y carne seca, recorriendo distancias que los ejércitos europeos consideraban imposibles. Para 1241, el imperio mongol se extendía desde China hasta las puertas de Europa. Las grandes ciudades de Asia Central habían caído. Los reinos más poderosos del mundo islámico habían sido destruidos. La supuestamente impenetrable Gran Muralla China había resultado inútil. Ahora, bajo el mando de Batu Khan, nieto del propio Gengis Khan, 3 tumanes, unos 30,000 de los guerreros más disciplinados del planeta, ya habían arrasado Kiev, la joya de las Rusias, y devastado Hungría como un tornado sobre un campo de trigo. La invasión mongola de Europa no era violencia al azar, sino una campaña cuidadosamente orquestada. Batu Khan había dividido sus fuerzas, un ejército devastaba Hungría, otro avanzaba por Polonia, destruyendo sistemáticamente cualquier fuerza que pudiera amenazar sus flancos. Ya habían incendiado Lublin, saqueado Sandomierz y reducido Cracovia a ruinas humeantes. Ahora se dirigían hacia Silesia, uno de los ducados más ricos de Polonia. El duque Enrique II de Silesia, llamado Enrique el Piadoso por su devoción a la iglesia, sabía lo que se avecinaba. No era ningún ingenuo. Mensajes desesperados llegaban del este, cada uno más aterrador que el anterior, ciudades enteras reducidas a cenizas en un solo día, poblaciones masacradas hasta el último niño, ejércitos con siglos de historia aniquilados en cuestión de horas. Los relatos hablaban de demonios a caballo que luchaban con una coordinación sobrenatural, que aparecían de la nada y desaparecían como el humo. Pero Enrique no era un cobarde. Era un comandante veterano que había luchado en numerosas campañas. Y, más importante aún, comprendía que si los mongoles no eran detenidos allí, toda Europa quedaría abierta ante ellos. Envió mensajes urgentes por Polonia, Moravia y los estados alemanes. La respuesta fue sin precedentes. Los caballeros templarios, legendarios monjes guerreros de las cruzadas, acudieron al llamado. Los caballeros teutónicos, recién llegados de sus campañas en el Báltico, marcharon hacia el sur con su caballería pesada. La nobleza polaca, dejando de lado sus disputas, reunió sus mesnadas. El duque Mieszko de Opeln trajo todas sus fuerzas. Infanterías moravas marcharon hacia el norte. Incluso mineros de oro de las ricas minas silesianas, hombres que nunca habían sostenido una espada, se ofrecieron como voluntarios para defender la cristiandad. Las crónicas contemporáneas escritas por monjes aterrorizados afirmaban que 100,000 hombres estaban listos para enfrentar la amenaza mongola. Sin embargo, los historiadores modernos, basándose en registros de población y logística, estiman que el número real era más cercano a 25,000 o 40,000. Pero incluso esa cifra más modesta representaba uno de los ejércitos europeos más grandes de la Edad Media. Para ponerlo en perspectiva, Guillermo el Conquistador invadió Inglaterra con unos 10,000 hombres, los mayores ejércitos de la Tercera Cruzada apenas superaron los 30,000. Frente a ellos estaban unos 20,000 mongoles, 2 tumanes bajo el mando de Baidar y Kharan. Los europeos tenían superioridad numérica, armaduras más pesadas, la mejor metalurgia del mundo en ese tiempo y la bendición del Papa. Creían tener a Dios de su lado. Lo necesitarían, y aún así no sería suficiente. Los comandantes mongoles, Baidar y Khadan, no eran los bárbaros de la imaginación europea, sino genios militares formados en el arte de la guerra desde la infancia. Baidar era nieto de Gengis Khan, criado en la tradición del gran conquistador. Khadan era hijo del gran Khan Ogodei. No eran simples saqueadores, sino estrategas que habían estudiado las tácticas europeas durante años mediante una extensa red de espionaje. Sí, los mongoles tenían espías por toda Europa, a menudo disfrazados de comerciantes. Sabían exactamente cómo luchaban los ejércitos europeos.
El caballero montado era el tanque de la guerra medieval, cientos de kilos de hombre, armadura y caballo concentrados en una carga devastadora capaz de romper cualquier línea de infantería. Pero los mongoles también conocían sus debilidades. Los caballeros eran lentos, sus caballos se agotaban rápido por el peso, luchaban por gloria personal y a menudo rompían la formación para combatir individualmente. Y lo más importante, los ejércitos europeos dependían del combate cuerpo a cuerpo, mientras que la doctrina mongola se basaba en matar al enemigo antes de que pudiera alcanzarte. Día 1, 7 de abril de 1241. El ejército europeo avanzó desde Legnica en formación tradicional, una visión que habría conmovido a cualquier corazón medieval. En el centro cabalgaba la caballería pesada, caballeros con mallas y armaduras tempranas de placas, cascos relucientes y lanzas en alto. Cada armadura costaba lo que un pueblo entero podía producir en un año. Sus caballos de guerra, enormes y criados para la fuerza más que para la velocidad, resoplaban impacientes. A los flancos marchaban la infantería. Lanceros polacos, ballesteros moravos y mineros silesianos armados con herramientas improvisadas. Cantaban himnos mientras avanzaban, sus voces resonando por las llanuras. Los sacerdotes se movían entre las filas, bendiciendo las armas y ofreciendo absolución. Banderas ondeaban, la cruz negra de la Orden Teutónica, la cruz roja de los Templarios, el águila blanca de Polonia. Era un espectáculo majestuoso, el poder militar concentrado de la cristiandad de Europa Oriental. Entonces, en el horizonte, apareció el polvo. No era el polvo pesado de un ejército marchando, sino algo más ligero, más rápido, inquietante. Los primeros jinetes mongoles surgieron como fantasmas, caballería ligera montada en caballos pequeños y toscos, que parecían ponis al lado de los corceles europeos. Los caballeros rieron. ¿Estos eran los temidos mongoles? Esos hombres pequeños en caballos diminutos parecían poder ser arrollados en una sola carga. Los mongoles se acercaron hasta el alcance de sus arcos, pero no del europeo. Sus arcos compuestos, hechos de cuerno, tendón y madera, podían disparar con precisión hasta 350 metros, mucho más lejos que las ballestas europeas. Los jinetes dispararon una lluvia de flechas y luego giraron sus caballos, retirándose. «Cobardes», gritaron los caballeros polacos. «Corren como conejos, como mujeres». Pero huir era exactamente lo que los mongoles querían. No era cobardía, sino una táctica calculada. Durante horas, oleadas de arqueros a caballo hostigaron las líneas europeas, avanzaban, disparaban y retrocedían antes de que la caballería pesada pudiera reaccionar. Cada guerrero mongol portaba unas 60 flechas, con caballos de apoyo cargando cientos más. 20.000 hombres multiplicados por 60 flechas, 1,2 millones de proyectiles. Las matemáticas de la muerte. Los europeos levantaron sus escudos y resistieron, pero el efecto psicológico fue devastador. Los caballeros, entrenados para cargas gloriosas y combates cuerpo a cuerpo, se veían reducidos a blancos inmóviles. Los caballos relinchaban al ser alcanzados en las grietas de la armadura, los hombres maldecían al recibir flechas en las articulaciones. La infantería, con menos protección, sufría aún más. El duque Enrique ordenó a sus ballesteros responder, pero era inútil. Cuando lograban tensar las cuerdas para un disparo, los mongoles ya estaban fuera de alcance. Los templarios pidieron permiso para cargar, Enrique se negó. Sabía que eso era justo lo que el enemigo buscaba, dividir su ejército y destruirlo por partes. Pero mantener la formación mientras eran lentamente masacrados destrozaba la moral. Al caer la tarde, la verdadera naturaleza de la guerra mongola quedó al descubierto, no sería una batalla gloriosa, sino una carnicería. Al anochecer, cientos de europeos estaban muertos o heridos, caballos sacrificados, hombres con flechas en piernas, hombros o rostros. Los gritos de los heridos llenaban el campamento. Los mongoles habían perdido apenas una docena de hombres, la mayoría por disparos afortunados. Acamparon fuera del alcance visual, sus hogueras brillando como estrellas caídas sobre la tierra. Toda la noche, los tambores de guerra mongoles resonaron sin descanso, privando a los europeos del sueño y desmoronando sus nervios. Día 2, 8 de abril de 1241. El amanecer llegó teñido de rojo sangre, un presagio que ni los sacerdotes lograron justificar. El ejército europeo, exhausto tras una noche en vela, volvió a formar filas. Muchos heridos habían muerto durante la noche y la moral se resquebrajaba. Estallaron discusiones entre los nobles polacos y los templarios sobre las tácticas. Los caballeros teutónicos exigían una carga inmediata.
El duque Miesco de Oppeln amenazó con retirar sus tropas y seguían esperando como reses para el matadero. Enrique sabía que debía actuar. Cuando los jinetes mongoles reaparecieron al amanecer con sus mismas tácticas de hostigamiento, tomó una decisión fatal: ordenó al duque Miesco liderar una carga parcial de caballería. Pero lo suficiente para hacer retroceder a los arqueros a caballo y quizá capturar a algunos para interrogarlos. 2000 de los mejores caballeros de Polonia cargaron con estruendo. El suelo tembló bajo el peso de la embestida. Lanzas bajadas, escudos en alto. Eran una avalancha de acero y carne. La caballería ligera mongola, aparentemente aterrorizada ante semejante despliegue de fuerza, dio media vuelta y huyó. Los europeos los persiguieron, con la sangre hirviendo, hambrientos de venganza tras la humillación del día anterior. «Los tenemos», gritó Miesco. «Avancen, gloria a Cristo, mátenlos a todos». La persecución se extendió por kilómetros. Los caballos europeos, cargando hombres cubiertos de armadura, empezaron a agotarse, pero los mongoles siempre parecían mantenerse justo fuera de su alcance, girando de vez en cuando para lanzar unas cuantas flechas y luego alejarse, provocando aún más a los caballeros. Algunos nobles polacos comenzaron a sospechar una trampa, pero Miesco, cegado por la furia del combate, siguió adelante. Era exactamente lo que los mongoles esperaban. La retirada fingida, su táctica más famosa, perfeccionada durante décadas de guerra. Cuando la caballería polaca se extendió demasiado a lo largo de la persecución, con la formación completamente rota, la trampa se cerró con una precisión aterradora. La caballería pesada mongola, sí, ellos también tenían caballería pesada, algo que los europeos no esperaban, emergió de posiciones ocultas en el terreno ondulado. Las unidades de caballería ligera que habían estado moviéndose sin ser vistas rodearon desde todos los flancos. El duque Miesco comprendió su error fatal, pero ya era tarde. Su fuerza quedó rodeada, separada del ejército principal y aislada en la estepa abierta, donde los caballeros europeos no tenían ninguna ventaja. Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución sistemática. Los mongoles no lucharon en combates heroicos cuerpo a cuerpo, los rodearon como lobos alrededor de un rebaño de ovejas, lanzando lluvias de flechas sobre hombres y caballos. Cuando los caballeros intentaban abrirse paso, eran repelidos por cargas perfectamente coordinadas. Cuando se quedaban quietos, eran atravesados flecha tras flecha. La caballería pesada mongola solo cargaba cuando el enemigo ya estaba debilitado y desorganizado. El propio duque Miesco luchó con valentía. Los relatos dicen que mató personalmente a una docena de mongoles antes de caer atravesado por 5 flechas. Sus guardaespaldas hicieron una última resistencia a su alrededor, cantando canciones de muerte, pero fueron aniquilados. De los 2000 caballeros que cargaron esa mañana, menos de 200 lograron regresar al campamento de Enrique. Los sobrevivientes estaban traumatizados, algunos enloquecidos por lo que habían visto. Hablaron de demonios que luchaban con coordinación sobrenatural, que parecían comunicarse sin palabras, que mataban sin piedad ni honor. Un caballero, con la armadura atravesada por 7 flechas, murió repitiendo: «No son hombres. No son hombres». Esa noche, los mongoles enviaron un mensaje al campamento de Enrique, la cabeza del duque Miesco, conservada en sal, acompañada por una breve nota en latín torpe: «Mañana, tú». Día 3. 9 de abril de 1241. El día de la aniquilación. El consejo de guerra de Enrique aquella mañana era un cuadro de pánico apenas contenido. Había perdido casi una cuarta parte de su ejército. La infantería morava estaba al borde de la deserción. Varios nobles polacos ya habían huido durante la noche con sus séquitos. Pero Enrique sabía que retirarse era imposible, los mongoles los alcanzarían fácilmente en campo abierto. Solo quedaba una opción: resistir y luchar, librar una última batalla desesperada. Eligió cuidadosamente el terreno, un campo cerca del pueblo de Lagnecky Pole, el campo de Legnica. Tenía una ligera elevación que daría ventaja a sus arqueros y un arroyo en uno de los flancos que impediría un cerco total. Distribuyó sus fuerzas en formación defensiva, los templarios y los caballeros teutónicos ocuparon el centro, aquellos monjes guerreros no huirían, los caballeros polacos formaron el ala derecha, la infantería restante, la izquierda. Enrique se reservó el mando de la retaguardia. Cuando la niebla matinal se disipó, los mongoles aparecieron. Pero algo era distinto. No avanzaban en sus fluidas formaciones habituales. Parecían estar instalando unos extraños artefactos, grandes ollas o calderas montadas sobre ruedas. Los europeos observaron, confundidos. ¿Eran acaso utensilios de cocina?
¿O parte de algún ritual pagano? Entonces comenzó la batalla y el verdadero horror de la innovación mongola se reveló. Aquellos artefactos eran armas chinas de pólvora, no cañones, faltaban décadas para su invención, sino generadores de humo. Los mongoles habían aprendido esta tecnología durante su conquista de la dinastía Jin en el norte de China. Cuando el ejército europeo avanzó, los mongoles encendieron los dispositivos, creando enormes nubes de humo espeso y sofocante que cubrieron el campo de batalla. En cuestión de minutos, la formación europea, cuidadosamente organizada, empezó a disolverse. Los hombres no podían ver más allá de unos pocos metros. Las órdenes se perdían entre la tos y el caos. Las unidades perdían contacto unas con otras. Las banderas, el sistema de mando medieval, desaparecieron en la neblina. Los caballeros chocaban con su propia infantería. Los caballos, aterrados, se descontrolaron. Entonces vino el golpe maestro psicológico. Días antes, los mongoles habían capturado prisioneros polacos y los obligaron a aprender una frase, Uciekaj, strach. Corran, todo está perdido. En medio del humo y la confusión, los guerreros mongoles que habían memorizado esas palabras las gritaron en polaco por todo el campo. Los soldados, incapaces de ver nada y creyendo oír voces de sus propios comandantes, pensaron que la orden era real. El pánico se propagó como una plaga. Los hombres comenzaron a correr, chocando con quienes aún intentaban mantener la línea. La infantería del ala izquierda fue la primera en romper filas y huir del campo, dejando expuesto el centro, donde los templarios y los caballeros teutónicos aún resistían firmes. Pero ahora estaban como islas aisladas en un mar de caos. Los mongoles atacaron con una coordinación perfecta. Cómo lograron mantener la cohesión de sus unidades en medio del humo sigue siendo un misterio. Tal vez usaban tambores o cuernos con frecuencias que atravesaban el estruendo, o quizá habían practicado esta táctica tantas veces que cada unidad conocía su papel de memoria. La caballería ligera atacó desde los flancos, lanzando lluvias de flechas sobre la masa confundida. La caballería pesada irrumpió contra las unidades rotas, destrozándolas por completo. Los caballeros templarios pelearon con el valor de quienes creen estar ganando el martirio. Rodeados, superados en número e incapaces de ver al enemigo hasta tenerlo encima, formaron un círculo y lucharon hasta el último hombre. Su gran maestre, Ponce de Dobón, fue hallado después de la batalla con 23 flechas en el cuerpo, su espada rota y rodeado de mongoles muertos. Los caballeros teutónicos intentaron abrirse paso formando una cuña y cargando a ciegas entre el humo. De hecho, lograron romper las líneas mongolas, solo para encontrarse en campo abierto, perseguidos por la caballería enemiga. Fueron cazados uno a uno, sus pesadas armaduras se convirtieron en trampas mortales cuando sus caballos, agotados, se desplomaron. El duque Enrique, al ver a su ejército desintegrarse, tomó la fatídica decisión de intentar reagrupar a sus fuerzas. Cabalgó al frente con su estandarte personal, tratando de crear un punto de reunión. Por un momento, pareció funcionar, los caballeros polacos comenzaron a converger en su posición. Entonces, una flecha mongola disparada por un arquero desconocido lo alcanzó en la axila, justo donde las placas de su armadura se unían. Se tambaleó en la silla, pero permaneció montado, intentando seguir luchando. Sus guardaespaldas lo rodearon, intentando sacarlo del campo, pero los mongoles lo habían identificado como el comandante. Concentraron toda su fuerza sobre ese pequeño grupo. Los guardias de Enrique cayeron uno tras otro. Finalmente, el propio duque, debilitado por la pérdida de sangre, cayó del caballo. Al verlo caer, la última resistencia organizada se derrumbó. La batalla se convirtió en una fuga, y luego en una masacre. Los mongoles persiguieron a los europeos en retirada durante kilómetros, abatiéndolos mientras huían. Los caballeros arrojaban sus armaduras para correr más rápido. Nobles orgullosos suplicaban clemencia en lenguas que los mongoles no entendían, o fingían no entender. Enrique, aún con vida pero mortalmente herido, fue capturado. Los comandantes mongoles, fieles a su tradición de honrar a los enemigos valientes, le ofrecieron una muerte rápida. Él se negó, diciendo que moriría como había vivido, como un caballero cristiano. Los mongoles accedieron. Le cortaron la cabeza y la colocaron en una lanza, luego la exhibieron en la ciudad de Legnica como prueba de su victoria. Su madre, que buscó su cuerpo días después, solo pudo reconocerlo por un detalle: Enrique había nacido con 6 dedos en el pie izquierdo. Al mediodía del 9 de abril todo había terminado. La magnitud de la catástrofe era casi incomprensible. Los mongoles, siguiendo su costumbre,
cortaron la oreja derecha de cada enemigo muerto para contar los caídos. Llenaron 9 enormes sacos de cuero. Los relatos contemporáneos hablan de entre 10.000 y 25.000 europeos muertos. Prácticamente toda la nobleza de Silesia fue aniquilada. Los templarios y teutónicos perdieron tantos hombres que necesitarían una generación para recuperar sus filas. Familias nobles que habían gobernado durante siglos fueron borradas en una sola mañana. Las bajas mongolas, según estimaciones modernas, no superaron los 700 hombres, la mayoría pertenecientes a la caballería pesada utilizada en las cargas finales. El campo de batalla era una visión del infierno, cuerpos apilados tan densamente que en algunos lugares se podía caminar cientos de metros sin tocar el suelo. Bandadas de aves carroñeras oscurecían el sol. El hedor se sentía a kilómetros. Los campesinos encontrarían huesos en sus campos durante décadas. En solo 3 días, una fuerza mongola menor había aniquilado por completo a uno de los ejércitos europeos más grandes jamás reunidos. Pero la batalla de Legnica fue más que una derrota militar, fue una catástrofe psicológica que destrozó la confianza europea y cambió el curso de la historia. La noticia del desastre se propagó por Europa como fuego. En París, el rey Luis IX ordenó reforzar las murallas y entrenar al ejército con nuevas tácticas. En Roma, el Papa Gregorio IX convocó una cruzada, no para recuperar Tierra Santa, sino para defender Europa de los jinetes del diablo. El emperador del Sacro Imperio, Federico II, que mantenía su propio conflicto con el Papa, se vio de pronto dispuesto a negociar la paz ante aquella amenaza externa. Las cartas de la época reflejan la profundidad del terror europeo. Un cronista alemán escribió: los mongoles son el castigo de Dios por nuestros pecados. No combaten como hombres, con honor y valor, sino como demonios, con astucia y crueldad. Nuestros caballeros, los mejores guerreros de la cristiandad, parecían niños frente a ellos. El impacto psicológico fue más allá de lo militar. Los mongoles demostraron que el fundamento entero del poder feudal europeo, el caballero montado, era obsoleto frente a una fuerza disciplinada y tácticamente superior. Los elaborados códigos de caballería, el heroísmo individual y el combate basado en el honor no significaban nada ante un enemigo que luchaba solo para ganar, por cualquier medio necesario. Afortunadamente para Europa, la salvación llegó de una fuente inesperada. En diciembre de 1241, 8 meses después de Legnica, el gran Khan Ogodei murió en Mongolia. Había estado bebiendo en exceso, algunas fuentes sugieren que fue envenenado y murió repentinamente durante una cacería. Según la ley mongola, todos los miembros de la familia real debían regresar a Mongolia para elegir un nuevo gran Khan. Batu Khan, frustrado pero obediente a la tradición, retiró sus ejércitos de Europa. Los mongoles nunca volverían a penetrar tan profundamente en el continente. Las luchas políticas en Mongolia, las enormes distancias y la eventual fragmentación del imperio hicieron que la amenaza se desvaneciera poco a poco. Pero la lección había quedado grabada en la conciencia europea con fuego y sangre. La batalla de Legnica provocó una revolución en el pensamiento militar europeo. En una generación, los ejércitos comenzaron a adoptar tácticas combinadas, mejoraron su arquería y desarrollaron las primeras armas de pólvora. La era del caballero montado como señor absoluto del campo de batalla comenzaba su lento final. Los ejércitos profesionales reemplazarían gradualmente a las levas feudales. La estrategia y la disciplina se volverían más importantes que el valor individual. Algunos historiadores sostienen que Legnica salvó a Europa al enseñarle una dura lección justo a tiempo. 2 siglos después, cuando los turcos otomanos, herederos de muchas tradiciones militares mongolas, amenazaron nuevamente al continente, los europeos estaban preparados, contaban con armas de fuego, disciplina profesional y tácticas modernas. La Europa que enfrentó a los otomanos ya no era la misma que había enfrentado a los mongoles. Aquellos jinetes asiáticos habían dejado una advertencia escrita en sangre: adaptarse o morir, evolucionar a través de la catástrofe. Y lo enseñaron en solo 3 días. Hoy, la batalla de Legnica se recuerda de manera distinta según el país. En Polonia, es una tragedia nacional, pero también un motivo de orgullo: sus antepasados se enfrentaron a lo imposible para defender Europa. En Mongolia, se celebra como una de las mayores victorias tácticas de la historia militar. En academias militares de todo el mundo, se estudia como el ejemplo perfecto de cómo la superioridad táctica y la disciplina pueden vencer a un enemigo más numeroso y tecnológicamente avanzado. El campo de batalla es hoy una tranquila zona agrícola. Un pequeño monumento marca el lugar donde se cree que cayó el duque Enrique. Cada 9 de abril, recreadores históricos se reúnen allí para conmemorar la batalla.
Visten armaduras fieles, portan réplicas de armas y reproducen las tácticas de ambos bandos. Pero ninguna recreación puede capturar el terror de aquella mañana cubierta de humo, cuando el orden medieval murió en las llanuras de Silesia. El eco de los cascos de los caballos mongoles aún resuena en la historia. Nos recuerda que ningún imperio, por poderoso que sea, ni ningún sistema, por firme que parezca, está a salvo de un cambio repentino y catastrófico. Los mongoles no solo derrotaron a un ejército en Legnica, destruyeron una visión del mundo, cerraron una era y obligaron a toda una civilización a evolucionar o perecer. Todo en apenas 3 días. 3 días que cambiaron el mundo para siempre.